Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Bien, pues vamos a compartir la palabra y me gustaría que me acompañara a buscar en su Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4, y vamos a ver el último versículo de Romanos, que según recuerdo es el 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice así. Bueno, si quiere, vamos a leer el versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús resucitó como garantía de nuestra justificación. Ahora me gustaría que me acompañara al siguiente versículo de la carta de Pablo. En este caso lo encontramos en el capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es esta gracia? Entre muchas otras cosas, tenemos, dice la Escritura, entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Esta gracia qué virtud tiene? ¿O cuál es cómo podemos entender la abundancia de esta gracia? Porque fuimos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. Esta gracia puede ser parte de nuestras vidas y nosotros podemos ser introducidos en ella porque fuimos justificados por la fe de Jesús y ahora tenemos paz para con Dios. Así es que cuando hablamos de la gracia, no solo hablamos de que Dios no nos pagó conforme a nuestros pecados y conforme a nuestros delitos. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, dice la Escritura que Dios nos amó enviando a su Hijo para reconciliarnos con Él mismo. Es decir, la lucha, la guerra que había antes de que Jesucristo viniera y muriera por nuestros pecados, la guerra que nos separaba de Dios, la razón por la que el pecado nos tenía muertos y estábamos destinados a pagar por nuestros pecados con la muerte y con una eternidad sin Dios en el infierno, fue quitada de nosotros y fuimos redimidos eternamente por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, de tal manera que no solo la guerra terminó, sino que Dios hizo paz para con nosotros. Nos introduce en la abundancia de su gracia, no solo para no pagarnos conforme a nuestros delitos, porque Cristo Jesús pagó, pero para bendecirnos con toda la bendición de Cristo Jesús. Le voy a platicar una historia que escuché acerca de un hombre que asesinó a un joven. Y este hombre fue atrapado y fue llevado a la cárcel. Tiempo después, el padre del joven asesinado se presenta en la cárcel y pide hablar con el asesino de su hijo. Y al estar ahí enfrente del asesino de su hijo, aquel asesino estaba muy extrañado de cuál era la razón por la cual este padre del hijo asesinado vendría o estaba viniendo a hablar con él. Pero estuvo receptivo y el padre del hijo asesinado le dijo: mira, mi hijo murió por causa de tus acciones, pero yo vengo a presentarte lo siguiente. No solo quiero perdonarte porque asesinaste a mi hijo, pero quiero amarte como amé a mi hijo, y no solo eso, sino que quiero darte la herencia que tenía para mi hijo. Si usted reflexiona un poco en estas palabras y en esta historia,
Prácticamente sería una locura, sería imposible que esto sucediera. Pero las cosas de Dios para el hombre son locura. Y resulta que en esta historia podemos ver reflejada la misma historia de Jesús, que Él murió por nuestras acciones, por nuestras transgresiones. Dice la Escritura que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos pertenecía, pero que era necesario para darnos paz, Cristo Jesús lo sufrió, para que nosotros seamos justificados por la fe y seamos sanados por las heridas de Jesús, como lo dice Isaías 53, versículos 4 y 5. Así es que Jesús murió por causa tuya y por causa mía, por nuestras acciones, por nuestras transgresiones. Así es que Dios no solo nos perdona nuestras acciones, nuestros pecados, porque aquí Cristo Jesús los pagó total y completamente, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero nos ofrece el amor que tiene para con su Hijo. En esta historia de vida que es en Cristo Jesús, Cristo Jesús murió, pero resucitó después de 3 días y 3 noches, para que hubiera una garantía de que pudiéramos ser justificados. Y entonces no solo el Padre nos ama con el amor que tiene por Jesús, pero no solo ello, sino que también nos da todas las bendiciones que Jesucristo atribuye o se atribuyeron a Cristo por causa de su fidelidad, por causa de que fue exaltado hasta lo sumo, porque se hizo hombre y como hombre sufrió la muerte y fue obediente. No conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado, fue perfecto. Siendo perfecto, fue llevado a la cruz, y dice la Escritura en 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Cristo. Así es que Dios nos ama, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y manifestó su amor entregándonos a Cristo, cuando Cristo murió y resucitó por nosotros, y no solo nos perdona, o nos perdonó ya, pero nos atribuye o nos da como bendición toda la bendición que se encuentra en Cristo Jesús, que supera cualquier entendimiento, que tiene que ver con una vida abundante de libertad, que tiene que ver con una vida abundante de amor, gozo y paz, que tiene que ver con una vida abundante, libre de escasez, libre de rechazo, libre de amargura, libre de maldición, libre de depresión, libre de injusticias, pero en el amor de Dios, en el gozo, en la paz, en la virtud que es Cristo Jesús. Así es que ahora tenemos paz para con Dios y tenemos entrada por la fe de Jesús a esta preciosa y maravillosa gracia, para no solo entender que hemos sido perdonados, que la guerra ya terminó, pero que ahora fuimos reconciliados y fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, y en Cristo Jesús todas las promesas son sí y son amén. Ahora, recuerde también que entendiendo que Dios ahora nos ama y que no hay nada imperfecto o incorrecto en la relación de Dios para con nosotros, nosotros podríamos darle la espalda a Dios, nosotros podríamos caminar de otra manera, nuestra relación hacia Dios podría cambiar en un momento dado, pero la relación de Dios hacia nosotros no cambia, porque Dios es amor, porque Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Pero dice la Escritura también que respecto a la violencia, respecto a la guerra, ahora hay una guerra en la tierra con huestes celestiales, pero no de parte de Dios, sino de parte del enemigo de nuestras almas, de Satanás. Y el Señor Jesucristo describe que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios sufre violencia, palabras del Señor Jesús, y los violentos lo conquistan por la fuerza. El reino de Dios sufre violencia, así es que la violencia ahora es por causa del enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas es violento, no tiene poder,
pero es violento en contra de la palabra. Y quisiera referirme a Marcos capítulo 4. Si me quiere acompañar en Marcos capítulo 4, y solo vamos a leer una porción de la escritura que tiene que ver con la parábola de la cosecha, la parábola de la semilla y la cosecha. Dice así la escritura. Vamos a leer entonces en Marcos capítulo 4, vamos a leer cuando Jesús explica la parábola, y dice en el versículo 14: el sembrador es el que siembra la palabra, la semilla es la palabra, y estos, los que están junto al camino, es donde la palabra se siembra, y aquellos la oyen, pero al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sembrado en ellos. Estos son los que no la entienden. Pero el versículo 16 dice: y de igual manera estos son los que se sembró la semilla en pedregales. Son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero cuando no tiene raíz profunda en sí misma, sino que solo son temporales, entonces viene la aflicción, viene la persecución por causa de la palabra, y enseguida tropiezan y caen. Y esta persecución, dice, viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Así es que el diablo va a venir a atacarte por causa de que tú estás escuchando la palabra, por causa de que tú estás meditando la palabra, por causa de que tú estás tomando las verdades de la palabra para hacerlas tuyas y entonces vivir en plena libertad. Recuerda, la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis ha sido inspirada por Dios, es como el aliento de Dios, pero cuando tú lees la palabra y meditas en ella, permitiendo que la palabra se siembre en el corazón, entonces está lista para producir mucho fruto. Entonces el enemigo del alma, cuando tú empiezas en este proceso, el enemigo de tu alma, que es Satanás, cuando tú empiezas este proceso de leer la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra y meditar la palabra, va a venir a atacar la palabra con aflicciones, con persecución, con adversidad. Y nosotros tenemos que entender algo, que si no permanecemos en la palabra, entonces la palabra no tendrá fuerza, raíz, y entonces dejaremos la palabra, o seremos involucrados en la persecución o en la aflicción y tropezaremos, dice la Escritura, porque la palabra que es sembrada en pedregales que no le permiten que crezcan raíces fuertes, entonces viene la persecución, vienen las adversidades y la palabra no puede permanecer. No podemos permanecer fuertes en la palabra. Así es que si hay una violencia, Efesios capítulo 6 lo declara, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas en lugares celestiales. Pero nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y vestirnos con las armaduras, con la armadura de Cristo. Pero es importante que recordemos que ahora Dios es para con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero fuimos llamados a permanecer en la palabra. Esto es fundamental, porque aunque nuestra relación con Dios ha sido restaurada, es muy importante que no malinterpretemos la adversidad y la aflicción que viene por la persecución que vienen por causa del Evangelio, por causa de la palabra, por causa de que nosotros estamos buscando, meditando, entendiendo, gozándonos en la palabra, creyendo la palabra. Es muy diferente este tipo de persecución y aflicción a cuando nosotros nos sentimos afligidos y perseguidos por el pecado y nos sentimos mal en nuestra relación con Dios. Recuerda, Dios nunca cambia. Dios es fiel y Él ha hecho paz para contigo. Tú no cambies por causa del pecado. Tú no cambies por causa de la aflicción o por causa de la persecución.
pero sábete que si tienes persecución o aflicción, es importante que medites la palabra, que escudriñes la palabra y que permanezcas en ella, para que entonces sea sembrada en el corazón y que entonces no tropieces, pero que alcances, que aspires a la bendición de que la palabra produzca fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Recuerda, si permanecemos en la palabra, seremos discípulos del Señor, dice el mismo Señor Jesucristo, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Así es que en el compendio de la Biblia tenemos la oportunidad de escudriñar la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a la luz de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús por la revelación del Espíritu Santo. Y entonces, cuando escudriñamos las verdades de la palabra, necesitamos meditar y permanecer y meditar. Te voy a poner 2 ejemplos rápidamente, o 3. Tienes un problema de salud y meditas la palabra, palabras que tienen que ver con la salud de tu cuerpo. Salmo 103, Isaías 53, 4 y 5, Primera de Pedro 2, 24, Mateo capítulo 7, o los milagros de Jesús, o Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11, o Romanos capítulo 8, versículo 26. Empiezas a leer la palabra, y mientras estás escudriñando y meditando, antes de que sea fortalecida y sembrada la palabra en tu corazón, puedes sufrir síntomas que están viniendo a afligirte, viniendo a perseguirte, o puedes escuchar palabras que te acusan, que te conectan con una situación difícil de enfermedad, que no necesariamente son verdaderas, y entonces tú puedes claudicar si dejas de perseverar y permanecer en la palabra, pero debes darte la oportunidad a permanecer hasta que estés seguro que la palabra se ha hecho carne, que la palabra se ha sembrado en el corazón para que dé fruto, y entonces puedas disfrutar salud, bienestar, sanidad, un milagro si es necesario, pero necesitas permanecer en la palabra. Otro ejemplo, en la economía. La Escritura es muy clara: la fe sin obras es muerta, y la palabra dice en 2 Corintios 8:9 que Cristo nos redimió de la escasez para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Pero la Escritura también nos dice que necesitamos dar para recibir, y que no somos dueños, sino somos administradores de lo que Dios puso en nuestras manos. Así es que lo que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios y hacer como Dios quiere que hagamos, porque Dios quiere que tengamos suficiencia en todas las cosas, porque abundante es su gracia, no solo para estar satisfechos en todas las cosas, pero para que abundemos en buenas obras. Y recuerda, cuando tú tienes el poder para hacer el bien y no lo haces, estás yendo en contra de la palabra, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, cuando damos, dice la Escritura: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante se dará en vuestro regazo. Pero entonces empiezan a venir cuestionamientos, empiezan a venir cuestiones de que si dar o no dar es del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, que si dar o no dar es dar a los hombres. Mira, tú no le puedes dar a Dios. Cuando la Escritura habla acerca de hacer tesoros en los cielos, tú no puedes enviarle un cheque a Dios, tú no puedes enviarle una transferencia a Dios. Los cheques y las transferencias y el dinero es un sistema que utilizan los hombres. Pero cuando tú das para el Evangelio, cuando tú das a los que te enseñan, cuando tú das para el servicio del Señor, para el ministerio de que alcancen a muchos, entonces tú estás dando para el Señor, cuando tú estás escuchando al Señor. Pero cuando viene condenación y culpa porque das o porque no das, o porque sí das o porque a quién das, es muy importante que vayas a la palabra, que escudriñes y medites la palabra, y que permitas que la palabra permanezca en ti hasta que sea sembrada y hasta que empiece a dar fruto, y entonces podrás vivir en la libertad, en la prosperidad y en el éxito que trae la bendición de saber que Dios es Señor, aún de lo que tenemos, porque de Él son el oro y la plata, y Él nos ha dado la bendición para ser prosperados. Otro ejemplo, cuando tiene que ver con nuestras relaciones o nuestra alma. Por ejemplo, el Señor nos redimió de depresión, nos redimió
de amargura, nos redimió de culpa y de condenación. Y cuando tú escudriñas la palabra, escudriñas la palabra, escudriñas la palabra, después vienen pensamientos que quieren acusarte, vienen pensamientos que quieren deprimirte. Hay quienes a veces se deprimen y dicen, no, se angustian y no saben por qué, pero toda angustia tiene un nombre, y muchas de las cosas es por tener un corazón egocéntrico, por tener un corazón duro para con el Señor, un corazón que se satisface en la carne y no en la palabra, y ahí no hay manera de sacar esas angustias y esos temores y esas malas conductas del corazón o del alma, si no es a través de la palabra, y meditar la palabra, y meditar la palabra, y meditar la palabra, hasta que la palabra sustituya nuestra manera de pensar equivocada, y entonces se establezca como una nueva manera de pensar, como un sistema nuevo de pensamiento que nos traiga plena libertad, para que entonces nuestra confianza no esté en nosotros mismos y en nuestro pesar. Porque a la carne le gusta sufrir, a la carne le gusta padecer. Te voy a poner un ejemplo. Cuando alguien tiene un problema, por ejemplo, que se le atora un pedazo de carne en sus dientes, y agarra un palillo, un mondadientes o hilo dental para sacarse aquel pedazo de carne, de comida, y se lastima y siente dolor, pero cuando se está insistiendo con el mondadientes o con el hilo dental o con cualquier otro artefacto, se siente rico, la encía se siente como que satisfecha, pero cuando dejas de hacerlo empieza a doler la encía, porque te lastimas más de lo que sentías digamos que placer. Porque así sucede, la carne quiere disfrutar el placer aunque las consecuencias sean muerte. Y estoy hablando de que a veces la gente que tiene baja autoestima y que se deprime quiere seguir deprimiéndose, porque su carne se alimenta con la depresión, con la angustia, pero no es correcto, porque eso te va a llevar a caos, a tinieblas, y a fin de cuentas eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, esto es en la palabra del Señor, entonces habrá vida y paz. No hay otra manera de hacerlo sino meditar en la palabra, insistir una vez más, pedir al Espíritu revelación, meditar, escudriñar y meditar, escudriñar y meditar, escudriñar y meditar la palabra, encontrar las verdades que necesito y meditar en esas verdades. Irme a mis quehaceres, irme a mi trabajo, irme a mis negocios, irme a lo que tenga que hacer, pero con la palabra, meditando en ella y poniendo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres maravilloso y glorioso, y porque nos has dado por amor a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres maravilloso, porque tú estás con nosotros, nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás, porque tú estás de nuestro lado. Por tu Espíritu Santo, gracias, y tu palabra, gracias. Gracias, Señor, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna nuestros corazones, y ahora sabemos que hemos sido reconciliados, y aunque sabemos que hay violencia en esta tierra, hay violencia por el enemigo de nuestras almas, perseveraremos y permaneceremos firmes por causa de tu Espíritu y de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.